Estimados estudiantes, buenas noches. Por favor, vamos a iniciar la clase de planificación. Encendemos, les ruego, las cámaras. Asimismo, por favor, bueno, vamos a hacerlo a la inversa. Hay pocos estudiantes conectados por los problemas eléctricos. Vamos a ver, está Pult, está Quispe Díaz, está también, veo, está William, Franklin, Quispe, Quispe William y está Tenenuela. Perfecto. Vamos continuando, vamos avanzando en la clase que nos quedamos la clase pasada. Perfecto. Un segundo. Vamos a ver. Un segundo mientras conecto la tableta. Perfecto. Vamos arrancando, por favor. Ya hemos esperado unos minutos los compañeros. Entonces, nos quedamos justamente en los factores claves de lo que tiene que ver la planificación de sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Y aquí tocamos los puntos más fuertes, haciendo un recordatorio de la clase pasada. Hablábamos sobre todo los datos históricos que de manera general siempre nos afectan. También tenemos lo que es el crecimiento demográfico, típicamente en ciudades, países muy utilizado, poco utilizado en las industrias, planes industriales, desde luego que sí, es decir, qué proyectos importantes podemos tener. Les doy un ejemplo. Cuando Ecuador tenía por construir, por ejemplo, de los planes industriales fuertes, el ingreso, por ejemplo, del metro de Quito, del tranvía de Cuenca, son construidores importantes de cargas como la minería, minas nuevas, lugares de explotación de minerales, etcétera, ¿no? Densidad de carga, que esto es muy utilizado, habíamos hablado en las clases pasadas, especialmente en ciudadelas o zonas donde incrementa de manera importante lo que es el uso, en este caso, del metro cuadrado por persona, planes urbanísticos, lo que se viene, lo que se va a construir, el Producto Interno Bruto, es decir, si el país está aumentando sus ingresos o disminuyendo, esto también hay una correlación directa entre lo que es el crecimiento del sector eléctrico y el PIB. Y esto nos dice, ¿no? Cuando está deprimido la economía, el PIB, en este caso, el consumo de energía eléctrica tiende también a un comportamiento análogo, parecido. Si está muy bollante, aumentará. Si está deprimida, más bien tenderá a disminuir o a mantenerse. Factores geográficos y clima, está asociado sobre todo a características propias del lugar, de calor, frío, lluvia, etcétera. Las tarifas,
que mientras más caro uno tiende a cuidar, obviamente, el consumo de energía y energías alternativas, que también es uno de los factores claves por el grado de utilización que podemos tener. Hablamos del criterio genérico de lo que se aplica en planificación de manera general, donde básicamente entrábamos en un análisis de operatividad y de la parte económica será aceptable. Aquí esto ya lo recorrimos la clase pasada. Hablamos también de los tipos de pronósticos que se pueden tener. Puede ser enfocado al plazo, otros están enfocados a las demandas y otros están enfocados, llamémoslo así, a las técnicas matemáticas, siendo el de especial uso el estadístico, que es el típicamente que se suele emplear. Aquí vimos entre los métodos estadísticos, ustedes lo vieron en los primeros años de la universidad, básicamente pues todos los métodos que nos permiten, todas las herramientas matemáticas que nos permiten de una manera discreta y estocástica la proyección, en este caso, de una demanda, que también puede ser también un análisis bayesiano, pueden haber herramientas estadísticas mucho más complejas, pero que en resumen nos permiten sacar una proyección. Hoy por hoy, algo que se utiliza mucho es lo que es la inteligencia artificial y desde luego esta inteligencia artificial es tan potente como la base de datos de eventos que tengas, de lo que vaya a estudiar, sea lo que sea. ¿Ok? Y obviamente que esa base de datos que estén estudiando sea aprovechable, sea lógica dentro del entorno que vamos a trabajar. Les doy un ejemplo. Imagínense que ustedes, vamos a salirnos de la parte de planificación, tanto de lo que es proyección de demanda, vamos un poquito más allá. Imaginemos que estamos haciendo inteligencia artificial para evidenciar qué líneas requieren o no lo que es la poda de árboles. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, aquí lo que vamos a observar es, claro, si tengo una base de datos, por ejemplo, de un país donde hay una fuerte inmersión o em, una fuerte cantidad, llamémoslo así, de fauna y flora, que sucede en los países de Latinoamérica, pues no lo podemos comparar, por dar un ejemplo toco, con los países árabes. Entonces, claro, si usted me hace una gran base de datos de países árabes aplicados en Ecuador, pues esa inteligencia artificial va a ser de poco uso. Sin embargo, si busca casos análogos o esa base de datos es rica en escenarios, pues va a ser sumamente útil. La inteligencia artificial de alguna manera necesita aprender, llamémoslo así. Y digamos lo que la analogía que podemos tener con el ser humano es la experiencia. Por esa razón es que a los ingenieros de mayor experiencia se les suele pagar más que a los ingenieros junior por la cantidad de eventos que han vivido y que eso lo tienen dentro de sus capacidades y la toma de decisiones la hacen a partir de criterios preexistentes, ¿no? Obviamente no es la edad lo que hace que una persona sea más o menos valioso, es el número de eventos, de situaciones complejas que ha manejado de manera adecuada y que cómo resuelve el siguiente escenario. Entonces, eso es lo que le llaman inteligencia, ¿no? En este caso, en el ser humano, ¿no? Entonces, tenemos variables claves, habíamos hablado en la clase pasada, demandas históricas, transferencias de cargas para ver temas de operatividad, cómo está la subestación, cómo está la zona de forma general y el sistema desde el enfoque ya del plan maestro de electrificación, siendo obviamente el sistema, el enfoque era en macro, la base, y después nos vamos yendo hasta lo macro a lo micro, ¿no? En lo que tienen que ver el pronóstico, la demanda. Habíamos hablado en la clase pasada que justamente nos quedábamos en el modelo tendencial, que no es más que cuando uno tiene una nube de datos, ya tengo datos preexistentes, y yo lo que quiero es pronosticar lo que viene. No es más que una estrategia típica de lo que utilizamos en estadística y que es lo que vemos cuando hacemos una regresión de datos, pues ponemos esa nube de datos de la manera que tengan y tratamos de buscar la que tenga una correlación o que su proyección esté, llamémoslo así, más cercana al valor. En este caso, imaginemos que ahorita yo voy a pronosticar, si yo pronostico que esto va a tener este comportamiento, pues este se comportaría más adecuado, ¿no? Este sería lógico. Entonces, permíteme un segundito. Si yo tuviera datos de este tipo, te dijera, bueno, este es el equivalente, este es el adecuado.
si yo lo destacaría acá igual, no serviría, si yo lo haría por acá igual, no serviría. De alguna manera lo que les quiero decir, ya lo que ustedes conocen muy bien, porque por eso están en el último año de la carrera, estamos buscando, en este caso, una función matemática que se acople a la realidad de los datos que yo tenga, y simplemente datos previos, ¿no? Busco cuál es la que tiene la correlación más cercana, una R, le llaman también, lo más cercana a uno, significa que cuando es uno prácticamente es que la proyección es perfecta, y en resumen, con eso sacamos esta data, ¿no? Imaginemos que yo tuviese una demanda, que yo la estoy evaluando en el tiempo y entonces la tengo de esta manera. Entonces no es muy complejo de proyectar, que sería un comportamiento lineal, la tendencia, ¿no? Entonces prácticamente voy a tener llamémoslo así, una proyección bastante buena. Imaginemos que esto hubieran sido los datos, ¿no? Entonces yo con eso saco mi proyección de lo que se viene. Esto se utiliza mucho especialmente para proyecciones, llamémoslo, a larga data, y de esta forma utilizamos la curva más representativa y nos sirve para proyección de demanda, de ventas, determinación de la proyección final, etcétera. Aquí nos quedábamos la clase pasada. Lastimosamente hubo un corte de telecomunicaciones y prácticamente nos quedamos fuera tanto del celular como de lo que es red de telecomunicaciones a través de fibra, ¿no? A través de un conductor. Entonces, eso obligó a quedarnos hasta este punto y lo que vemos en el modelo econométrico es que en cambio esa proyección que se realiza, tenemos la data histórica y esa proyección de los primeros años, típicamente se suele utilizar un modelo econométrico donde fundamenta de una manera más fina y adecuada lo que es los siguientes años, el comportamiento que podría esperar. Para eso ya utilizo una base matemática un poco más compleja, no solamente de que se ajuste a una correlación, sino también que me dé variables dependientes y variables independientes. ¿Quién me da ejemplos de variables dependientes en la proyección de la demanda? Venezuela, ¿está por allí? Sí, ingeniero, buenas noches. Un ejemplo de, en este caso, de una variable dependiente o endógena, algo que depende de la empresa eléctrica. ¿Qué depende de la empresa eléctrica? Puede ser la luminaria pública en zonas públicas. Ok. William Quispe, dicho de otra forma, variables exógenas, que no depende de la empresa eléctrica. Tal vez sea un poco más fácil. Eh, mm, ahí sí, ¿Qué cosas en la proyección de la demanda no depende de la empresa eléctrica? el consumo eléctrico podría ser. Por ejemplo, el clima. El clima es algo que no depende de cómo la empresa eléctrica puede saber clima, llamémoslo así, fortuito, llamémoslo así, o condiciones fortuitas, ¿no? O sea, súbitas, raras, por ejemplo. ¿Podía de alguna manera, en este caso, las empresas eléctricas de Florida, un año antes saber que iba a pasar el huracán por Florida? No lo podía saber. Por lo tanto, Ingeniero, son también puede situaciones. ser el aumento de la población. El aumento de la población, sí, es de alguna forma, es algo que es exógeno, digamos, aunque se da de manera, llamémoslo así, relativamente continua, pero no depende de la empresa. Entonces yo quiero decirle, por ejemplo, qué situaciones son internas, propias, la venta de energía. Por ejemplo, yo trato de vender más energía y le pongo énfasis al tema de cubrir, dar coberturas, de alguna manera, de que llamémoslo así, el producto que tiene la empresa eléctrica, que es de energía, sea atractivo y se venda, ¿no? ¿Cómo lo hago atractivo? Hago publicidad, doy un buen servicio, trato de hacer una buena atención al cliente, etcétera.
Entonces, eso es algo interno, ¿no? Y exógeno es algo, una situación externa, es algo que no depende, en este caso, de la empresa, como bien lo dijo por ahí el compañero, la población, en este caso el Producto Interno Bruto, no depende de la empresa eléctrica. ¿Tiene una correlación? Sí. Ahorita que no hay electricidad, no hay duda que se va a golpear el PIB. No hay dudas de eso. Lastimosamente, eso es una lección durísima que tienen que aprender los políticos, que subestiman el alcance o la potencia que tiene el sector eléctrico. No se puede tener un país desarrollado con un sistema eléctrico débil. No se puede tener progreso económico sin tener seguridad energética. Eso lo estamos aprendiendo ahora a un precio muy alto, ¿no? Y que no se nos va a olvidar seguramente en los próximos 10 años. Pero aquí viene la apuesta de ustedes, que no se olvide por décadas y siglos, si es posible. Entonces, esa parte es la que tanto enfatizo, ¿no? Por eso también ustedes tienen un ensayo basado en el efecto de la seguridad o soberanía energética, ¿no? Lo que puede crear. Vemos el precio de la energía, eso es algo que también, bueno, esto es un poquito relativo, ¿no? Porque dirán, bueno, profesor, el precio de la energía depende, si es un mercado liberalizado, sí, porque no puedo controlar las subidas y bajadas de la generación, pero en un mercado mayorista, como el caso ecuatoriano, el precio de la energía no es de la noche a la mañana, entonces sí, este podría ser tranquilamente, en el caso ecuatoriano, estar acá. ¿Ok? Porque a ustedes cuando sube, aumenta el petróleo, les aumenta la electricidad. No. Ahorita que hay problemas de apagones, ¿les está saliendo más cara la electricidad? No. No solamente que no es más cara, sino que para rematar regalan electricidad, lo cual es algo atroz, porque de alguna manera están quebrando el sector eléctrico, ¿no? No puede ser que un escenario, llamémoslo así, de déficit, donde vamos a gastar mucho más recursos para la parte de la producción, resulta que no vamos a poder ni siquiera cubrir los gastos de lo existente, ¿no? Eso es algo muy delicado y peligroso. Pero bueno, tal caso el clima, por ejemplo, si es algo externo, y aquí vemos muchos ejemplos de lo que depende, en este caso, de situaciones internas, ¿no? Especialmente depende lo que en la parte eléctrica, lo que es venta de energía. Entonces, estamos claros que yo que ese modelo econométrico, yo lo que trato es meter unos datos históricos y proyectar las variables claves. ¿Cuáles son las variables claves? Ya los vimos hace un momento. El Producto Interno Bruto, el crecimiento de la población, qué tan cara va a estar la energía ese año, si es que nosotros podemos tener algún tipo, llamémoslo, de crecimiento importante por nuevas cargas, etcétera. Entonces, yéndonos de este enfoque, tenemos el modelo econométrico, que no es más que una función, no es más que una función donde están valores, en este caso, estamos, digamos así, presiones matemáticas que dependen del PIB, de la temperatura del clima, del precio, y variables que para esa organización o país son importantes. Por ejemplo, en el tema petrolero, sería importante, por ejemplo, si ustedes están orientando el consumo a futuro de la parte petrolera, la población, el crecimiento demográfico. Será probablemente lo que sí sea importante es la venta de energía de este caso de barriles, ¿no? ¿Cuál va a ser la demanda futuro? ¿Cómo va a ser el crecimiento en los siguientes años? ¿Cómo van a utilizar nuevos equipos? Lo que le quiero decir que el modelo econométrico no es más que una función matemática que busca representar una realidad puntual de una organización o país. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante de una evaluación, en este caso, de variables, en el caso americano, ¿no? ¿Qué es lo que observamos aquí? En la recta de la parte superior vemos lo que es el consumo de electricidad, en este caso lo que es generación de electricidad, y en la parte inferior vemos lo que es el consumo total de energía, que estamos hablando de todo tipo de energía, ¿no? ¿Y qué es lo que observábamos en ese ejemplo, ¿no? Y aquí hablamos también de lo que es el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observábamos? Que miren, en los años 70 prácticamente el consumo de electricidad iba muy de la mano
con el tópico de lo que tiene que ver tanto de uso de energía y que también iba con el crecimiento del PIB, tenía Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? En los años 73 existe ya una gran depresión, prácticamente los valores de ingresos de Estados Unidos caen y vemos cómo inmediatamente lo propio prácticamente pasa, hay un crecimiento ya bastante más modesto que en los años anteriores y observamos con que cae dramáticamente lo que tiene que ver, retroceden los ingresos en el tema del PIB, retrocede, ¿no? Estamos en este punto y retrocede hasta acá. Observamos también que cae el uso de la energía, lo cual es lógico. En el caso de la electricidad, no es que cae, más bien aumenta, pero no aumenta lo suficiente o lo lógico como venía este peralte, ¿no? Después de eso observamos que vuelven a superar y sigue avanzando y vemos cómo ese estudio econométrico va representando esta curva, ¿no? Esta recta, ¿no? Y vemos cómo va a la par y nuevamente un problema económico. Observamos cómo el país en los años 80 prácticamente no crece en lo que es, hay una recesión muy fuerte y observamos también cómo comienza a caer el uso de combustible. Cuando hablamos de energía y hablamos aquí de energía, estamos hablando de todo, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver petróleo y obviamente electricidad también. Y vemos cómo comienza a caer el consumo cuando iba aumentando todos los años. Y vemos cómo en la parte eléctrica prácticamente lo que comienza a suceder es como un retroceso, un crecimiento que después comienza otra vez a bajar. Es como que se estanca la parte eléctrica. Entonces, con esto, lo que podemos ver de alguna forma, con este ejemplo muy interesante del efecto de esa correlación que hay en la parte econométrica y de la curva que tenemos entre Estados Unidos y el consumo de la parte eléctrica, de la parte eléctrica, energía y lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, vemos que en algunas ocasiones el modelo es mucho más complejo. ¿En qué sentido es más complejo? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hubiéramos podido proyectar estos puntos de naranja? ¿Cómo lo hubiéramos podido proyectar? Dicho de otra forma, es como el COVID. ¿Cómo hubiéramos nosotros podido en el año 19 saber que iba a haber una pandemia el siguiente año? Entonces, ahí el modelo econométrico se ve limitado y probablemente el modelo econométrico hubiera intentado hacer algo así. Y vemos que no se apegó a este escenario. Si vemos en el caso de la electricidad, probablemente hubiera sido así, seguramente como estaba representada, de color rojo y de color verde, pero vemos que hay una importante diferencia entre la realidad y la proyección. Sin embargo, la obligación es tratar de hacer esa planificación y saber más o menos hacia dónde vamos, aunque no tenemos una bola de cristal, desde luego. Entonces, el flujograma del modelo econométrico hace un análisis de la teoría económica, hace un modelado matemático, trata de buscar las variables que tienen el mayor peso en esa organización o país, y básicamente lo que hacemos es, vamos a tener variables exógenas puras, variables de determinadas retardadas, es decir, con respecto al tiempo, pero en resumen, lo que busca es representar. Mira, hay una variable no observable que es el error, pero lo que buscan observar de alguna manera es el comportamiento de esta curva y tratar de hacer, en este caso, en esta definición econométrica, los parámetros, se ha dado la parte más compleja, decidirlos de una buena forma, poner las variables sensibles, llamémoslo así, las más importantes para que representen la curva, y obviamente también la recopilación de datos históricos va a retroalimentar mucho para tener una proyección bastante del comportamiento dependiente. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, una proyección típica que tenemos en el modelo econométrico y observamos cómo de color azul la realidad y de color verde lo proyectado. Y esto es lo que se espera. Sin embargo, ¿qué es lo que observamos? Que típicamente, y por favor esta parte es clave, cuidado, esto es pregunta de examen, cuando se utiliza el modelo econométrico, típicamente para la proyección de los primeros años del pronóstico de la demanda. Se suele utilizar un modelo econométrico para los primeros años porque es más fino el cálculo. Y en cambio se suele utilizar el modelo tendencial, llamémoslo así, para
una proyección de estas variables mucho más adelante, donde ya no interesa tanto el entendimiento de las variables, sino la tendencia, el patrón que tienen esta nube de datos, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que buscamos aquí es ser mucho más precisos en la nube de datos, en el valor econométrico, y en el caso, pues, del modo tendencial, es representar de la mejor manera esa tendencia y por eso se suele utilizar en esos dos tramos. Aquí viene una información muy importante. Pero, Hipótesis claves para la planificación tradicional. ¿Hay una pregunta, por favor? sí, es que no le logré escuchar bien la del modelo del sector. Claro que sí, Quispe. Básicamente, el modelo econométrico se usa para la proyección de los primeros años de los pronósticos. Recuerden, de color azul, vamos a ponerlo aquí, voy a hacerlo un poquito más tosco, de color azul más grueso está los datos reales. Y digamos así que el color naranja se suele utilizar para los primeros años de proyección y utiliza el modelo econométrico. Y en cambio, ya para la proyección de los siguientes años, suele utilizar un modelo tendencial para proyectar lo que se viene. Porque de alguna manera el estudio de las variables en los siguientes años, en los primeros años, en la primera fase, llamémoslo así, es algo manejable. Es una información que es bastante, llamémoslo así, actualizada y que acopla mejor la información para la proyección econométrica. Sin embargo, ya en una proyección tendencial, lo que importa es la tendencia, la nube de datos previo que se ajuste de la mejor manera de lo que ya existía. Entonces se utiliza este esquema de primera etapa, modelo econométrico, para los primeros años, los primeros 5 años aproximadamente, y para los siguientes años, pues, un modelo tendencial. Entonces, yéndonos un poquito más allá, hay hipótesis claves para la planificación tradicional y que ustedes tienen que tener en mente. El margen de reserva típico que se suele utilizar en los países es entre un 15 y 20%. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de qué depende que sea más o menos este valor? ¿De qué cree que La depende? potencia efectiva que se tiene en ese momento. De la potencia efectiva, sí, pero yo quiero tener un margen de reserva de esta cantidad. De alguna manera no puedo depender solamente de la potencia efectiva que tenga. Tengo que tratar de tener ese margen. ¿Cuándo debo tener más o menos margen de reserva? Juan Puig, ¿qué cree? ¿Qué cree? ¿Está por ahí, Juan? Sí, ingeniero. ¿Qué cree? ¿Cuándo debe tener más o menos margen? Yo le voy a poner un ejemplo sencillo y siempre váyase con la lógica es más potente que a veces tener demasiada, llamémoslo así, información. Usted necesita, Pero adelante, Quispe, no tiene algo que ver con la demanda de momento a momento. oferta-demanda, sí, pero voy a poner un ejemplo más simple, ¿no? Imaginemos que usted tiene un servicio de transporte de expresos. Y perdóname el ejemplo, pero hay que aterrizarlo a algo más simple. Claro. Y usted tiene, por algún motivo, tiene que mandar 10 expresos para atender una empresa muy grande. Si los carros son viejitos, usted tendría solo 10 y ojo, que las multas son muy fuertes por fallar. Si los carros son viejitos, usted, si necesita 10 furgonetas, tuviera solo 10 furgonetas viejitas, No se debería tener más. se debería tener más. Y si las furgonetas son nuevecitas, ¿cuántas deberían tener?
Ahí sí estaría bien. Probablemente me diga, Juan, me diga, sí, yo hoy probablemente sí me la jugaría. Y mire lo que dice Juan, probablemente, no me está diciendo una certeza. Y tiene lógica, porque la verdad es que aunque sea nuevecita, él debería asumir de que alguna puede fallar, sobre todo si la multa es tan grande, en este caso los apagones. Si la multa es tan grande, tengo que tener el cuidado de, si es nuevecita, dejo una, y si son viejitas, de repente dejo tres. El margen típico depende de algo que se llama confiabilidad. Porque ¿quién tiene más confiabilidad? ¿La furgoneta viejita o la furgoneta nueva de que falla? ¿Cuál es más confiable? Y la lógica dicta, me van a decir, la nueva es más confiable. Por lo tanto, por esas razones que vamos a ver en el siguiente capítulo, confiabilidad, porque es parte de la planificación. Des en cuenta que yo estoy planificando mis furgonetas, cómo van a funcionar. Y lo mismo sucede acá. Si es que yo observo que de alguna manera mis equipos no son tan nuevos, probablemente tendré que ser del 20 o más por ciento. Oiga, profesor, pero yo he escuchado que las térmicas en Ecuador, la mayoría tiene en promedio más de 30 años. Yo tendré que tener un poquito más de confiabilidad, más de, llamémoslo así, de unidades en estado pasivo, ¿no? Listas para operar. Oiga, no, profesor, pero si hay muchas nuevas, me puedo dar el lujo de tener menos capacidad, correcto. Por eso tiene que hacer un análisis de confiabilidad. Entonces, lo que yo busco de alguna manera es básicamente esa generación disponible menos la demanda con respecto a la demandada esté en torno de lo que acabamos de ver, entre un 15 o 20%. Pero no está escrito sobre piedra, mis queridos estudiantes. Eso depende mucho de la realidad de la situación que tengamos. La planificación no puede estar escrita sobre piedra porque depende del escenario que ustedes tengan, escenario base, escenario existente. Aquí tenemos una curva muy interesante del año pasado, ¿no? Donde observábamos, pues, de color, aquí vemos los valores, en este caso, de confiabilidad que tenemos típicamente para una semana cualquiera, y vemos que, si mal no recuerdo, esto es desde el día, vamos a ver un segundo, creo que es de jueves a jueves. Este es el plan semanal, llamémoslo así, la proyección que se realiza. Entonces voy a poner 23, voy a poner mayo y voy a poner 18, y correcto, este es jueves. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Ok? Y ¿qué vemos aquí? Me dice, mire, el jueves tengo un 15% de confiabilidad. Oh, interesante, el profesor me dijo eso. El viernes un 17% de confiabilidad. Ojo, aquí no habían apagones, ¿no? Esta era una época donde no había apagones y hay que estudiarlo en estado estable. Obviamente ahorita ya no solo que tendríamos este valor, tendríamos en apagón, ¿cuánto sería el margen de confiabilidad? Y muchos me dirán, bueno, profesor, no sé cuánto sería el margen de confiabilidad en apagón, pero lo que sí sé es que es negativo, porque positivo, ¿qué significa? Que tengo más. Cuando tengo negativo, significa que tengo un problema, que no tengo un margen de reserva, que estoy en contra. Entonces, cuando estamos en apagones, es negativo este valor, ¿no? Pero no quiero darles ese dato porque eso es la proyección de una planificación fallida. Eso no tiene sentido. Estudiarlo a más allá de evaluarlo para nunca más repetirlo, ¿no? O sea, pero no tiene sentido, hay que evaluarlo en un estado normal y vemos cómo en este caso, en el año 23, en mayo, vemos cómo va teniendo ese grado de confiabilidad del sistema, está margen de reserva. Pero me dirán, mire, profesor, pero ¿por qué el día domingo? ¿Por qué el día domingo, profesor, el valor es mucho más alto y el sábado también? ¿Quién me dice por qué es mucho más alto el sábado y el domingo el valor del margen de reserva? ¿Quién cree?
la demanda, porque estoy teniendo yo una disponibilidad de generación, sigue siendo amplia, sigue siendo la misma, no debería cambiar de manera drástica, pero la demanda sí cae de manera importante los fines de semana, 15-20%. Entonces, eso hace que ese, llamémoslo así, este 17 se le sume un 15% más, que es la demanda que está bajando, y tenemos aquí los 30 puntos, acá serían unos 10 puntos más, y así vamos observando por qué los días sábados y domingos nos quedamos con un margen de reserva un poquito engañoso del 30-25% que no es tan cierto. Tenemos que analizarlo, el margen de reserva, especialmente el día miércoles. El miércoles suele ser el día, martes y miércoles suelen ser los días de mayor consumo, en este caso todos los días intermedios de la semana suelen ser los días de mayor consumo de manera general. Ese es el comportamiento prácticamente en todas partes del mundo. Probablemente me dirán, bueno, profesor, no creo que en Las Vegas sea así, yo creo que han de consumir los días sábado y domingo. Yo le diré, "Chile, estoy de acuerdo con ustedes, porque ellos allá, pues obviamente son centros o son entes que viven de los fines de semana, simplemente o feriados en general, pero obviamente en los lugares turísticos tenderán a tener a consumo mayor, más bien Hawái, por ejemplo, que es una carga que está aislada, seguramente los fines de semana debe ser más intensivo el consumo, ¿no? Debe ser la tendencia natural. Entonces, hay que evaluarlo y lo que quiero que ustedes observen un ejemplo verídico del caso de la red ecuatoriana bajo una condición natural donde me hablaba en ese momento que consumía 4,5 gigavatios en promedio. Entonces me está diciendo cuánta margen de reserva habíamos dejado y con eso proyectaba lo que iba a pasar para la siguiente semana. ¿Ok? De aquí está lo que les había comentado de la data. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Para eso, pues, nosotros tenemos que determinar de alguna manera esta probabilidad de fallo de la demanda, ¿no? Que es básicamente las horas o los días que probablemente no tengamos el servicio. Y quiero saber con qué probabilidad, cuál es la incertidumbre de que la demanda y la generación de alguna manera sean cubiertas. Es decir, yo quiero planificar, yo sé la tasa de fallo de mis generadores, yo sé la demanda que necesito. ¿Cuál sería la probabilidad de que no pueda cubrir esa demanda con los generadores que tengo? Lo cual obviamente puede haber un infinito número de escenarios. Eso depende primero de los generadores que tienen, luego los viejitos que son y segundo la demanda que vayan a tener. ¿Ok? Entonces, esto típicamente se suele estudiar el sistema para que falle una vez cada 10 años. Ojo, no es que va a fallar una vez cada 10 años, pero es la tendencia matemática que se busca. Porque si lo hago mucho más, si yo pusiera no, no quiero que falle nunca, tendría que poner un escenario infinito de generadores. Y matemáticamente eso no es posible. Tengo que ponerle un techo a la probabilidad de fallo y que sea aceptable. Ojo, en ciertos países, esa probabilidad de un fallo cada 10 años, no todos lo utilizan igual. Algunos países lo utilizan un fallo cada 6 años, porque eso es costoso, ¿no? Cubrir esa probabilidad. Entonces, pero los países desarrollados suelen utilizar esa probabilidad de un fallo cada 10 años para determinar si la planificación, la confiabilidad de la planificación es adecuada, pero eso no significa, ojo, que vaya a fallar con los 10 años. Es una probabilidad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde me dice, básicamente, miren, el ejemplo más sencillito. Tengo dos unidades, una unidad de 1000 megavatios y una de 90 megavatios. Y me dice, mire, tengo una tasa de fallo forzada, una tasa de fallo imprevista de un 5% para A y de un 4% para B. Y me manifiesta, por favor, calcúleme la probabilidad de no cubrir la demanda, en este caso de quedar la probabilidad de fallo, en este caso de ese generador, para la demanda que tengo, bajo los escenarios de 1300, 1100, 950 y 800. Estamos claros que, por ejemplo, para cubrir 1300, yo voy a tener que tener un escenario combinado de 1000 y 900. Para cubrir 1100, un escenario combinado igual. Si uno me falla, ya no me va a cubrir lo primero. En el caso de 950, con A me cubriría, con B quedaría corto,
y en el caso de 800, con cualquiera de los dos estaría operativo. Entonces, este ejercicio, que de carácter sencillo, de alguna manera, pues que lo tienen aquí planteado, vamos a desarrollarlo, en este caso, con un poco más de detalle, ¿no? Vamos a desarrollarlo con un poco más de detalle. Entonces, tenemos en este caso este ejercicio que voy a proceder a compartir. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Vamos a ver. Si voy a compartir pantalla. Y tengo este ejercicio, ¿no? Que es justamente, básicamente lo que habíamos hablado hace un momento. Entonces, tenemos este escenario. Voy a proceder a escribir acá qué es lo que tengo. Me dicen, ok, ojos, tengo un generador A. Voy a poner en la parte superior nuevamente con una tasa de fallo forzada de 0,05, es decir, 5%. Y tengo un generador B, este es el A, y tengo un generador B con una tasa de fallo de 0,04%, es decir, el 4%, ¿no? Y tengo una potencia en megavatios, en este caso de 1000, y una potencia de 900. ¿Ok? Tengo esta data, estas son las condiciones. De repente ustedes están trabajando en una minera, en una empresa grande, y tienen estos dos equipos, ¿no? Y le están preguntando, oiga, necesito saber cuál es la probabilidad de no cubrir la potencia demandada para 1300, para 1100, para 950 y para 800 megavatios, ¿no? Necesito saber el LOL de estos tres escenarios. Entonces, correcto, yo comienzo a evaluar, hacer esta tabla, que de alguna manera lo que me está diciendo es que el equipo B es mucho más confiable que el equipo A, y está bien, vamos a ver qué tan bueno o malo es eso. Entonces yo lo que voy a tener para cubrir esta, voy a poner otro color, esta demanda, yo lo que voy a tener que cubrir es 1300, es decir, voy a tener 1300, yo voy a tener cuatro escenarios posibles, ¿no? Más que todo para antes de marcar este valor. Voy a tener un escenario donde voy a tener los 1000 operativos, que tienen una probabilidad de operación 0,95, y voy a tener una de 900 con una probabilidad de 0,96, que no es más que uno menos la probabilidad de 5% y 4%. Con eso lo que me va a dar es una potencia máxima de 1900. Bajo este escenario, estamos claros que yo voy a poder cubrir los valores pico, ¿no? Tenemos un segundo escenario que funcione A, ¿ok? Está operativo, y que por un motivo no funcione B, es decir, con una probabilidad del 4%. Y esto me va a dar sumado 1000 megavatios. Después de esto, tengo la probabilidad de que no me funcione A, es decir, 5%, pero que sí me funcione B, y vamos a tener 0,96. De aquí esto me va a dar 900 megavatios como pico. Y por último voy a tener el escenario que no esperaría nunca, que es, pero que sí sucede, que me fallan los dos, y sería 0,04, y por lo cual tendría 0. Estos son los cuatro posibles escenarios techos que voy a tener. Entonces, bajo esta condición, estamos claros que yo la potencia que podría cubrir es de 1300 en esta capa, ¿ok? Los 1100 los podría cubrir en la primera capa también obligado. No podría cubrirlos con 1100 en la segunda capa, me quedaría corto, apenas tendría 1000. Y asimismo veo los 950,
que obligadamente tiene que estar en esta capa, no puede estar en la capa número 3 en fila 3 porque quedaría corta, 950. Y tenemos la de 800, donde lo que vamos a tener en este caso es este valor que puede ser cubierto, obviamente, el 950 puede ser cubierto quiera hacia arriba, el 800 también puede ser cubierto por cualquier necesidad. Entonces, pero están dentro de estas características. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener bajo el primer escenario? Lo primero es la probabilidad de que se den estos dos escenarios es 0.95 por 0.96 es 0,912. ¿Ok? La probabilidad de que se dé el segundo escenario es 0.95 por 0.04, es decir, 0,038. La probabilidad de que se dé el tercer escenario, 0,05 por 0,96, 0,048. Y la última probabilidad, el 5% por el 4%, que es 0,0, no, aquí me faltó un 0,02. Entonces aquí tenemos la probabilidad de que suceda este escenario combinado, ¿no? Lo más lógico es que normalmente el equipo esté funcionando, porque claro, tienen una tasa de fallo bastante positiva. Pero ojo, que esto es algo que puede aumentar o disminuir dependiendo de la vetusté y las características de la máquina. Entonces, bajo esta condición, que es lo que yo voy a tener, continuando con este esquema, es que perdónenme un segundo, y me jalé, tiene que estar acá. Dame un segundo. No. Bueno, voy a anotarlo acá al lado. 1300, 1100, 950 y 800. ¿Ok? Entonces, aquí, ojo que en esta parte, pues, asociada a probabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver aquí? Vamos a hacer el análisis de la probabilidad, que es la parte donde vamos a ver cuál es la probabilidad de que esto pase. Entonces, si normalmente la sumatoria de probabilidades es 1, que es el 100%, yo lo que digo es 1 menos 0,912 sería 0,088, que en este caso va a coincidir para 1300 y para 1100. Entonces el LOL es 0,088. 0,088. ¿Ok? O sea que la posibilidad de que este tipo de escenarios pasen es poco menos del 9%. ¿Ok? De a partir de ello, pues me va a quedar para este conjunto de equipos esta probabilidad y lo que voy a decir es correcto, 0,088 menos 0,038, que es 0,0, permítame, 50. Es decir, la probabilidad de que me suceda, de que yo pueda cubrir, que no pueda cubrir un pico de carga de 950 es 0,05, 5%. Y así vamos haciendo lo propio, 0,05. Y tenemos pues, restamos 0,05 menos 0,048, tenemos 0,002. Y con esto yo lo que digo, la probabilidad de que no pueda cubrir los 800 megavatios es 0,02, es decir, un 2%. ¿Ok? Entonces, esta parte A, obviamente, pues ahí quedaría bajo este, llamémoslo así, escenario, ¿no? Y prácticamente, pues siempre la sumatoria de lo que yo voy a tener, la sumatoria de probabilidades, tiene que darme 1. Entonces, aquí vemos nosotros cuál es el escenario de que suceda cada uno de las posibles condiciones que vamos a tener. Y acá, pues no, acá va a ser prácticamente muy pequeña la cantidad, va a ser cero, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos que lo que vemos aquí, no, 0,02. Aquí lo que vamos a tener es que las posibilidades que nosotros tenemos de manera general, de cubrir, en este caso, 800, 2%, 950 de que no se cubra 5%, posibilidad de que no se cubra 1100 y 1300,
8-19%. ¿Eso es aceptable o no, mis queridos estudiantes? Ya depende de lo sensible que sea la carga, ¿no? Ustedes dirán qué tan lógico no es esas probabilidades que estamos teniendo, ¿no? Y aquí lo vemos nosotros en estas probabilidades compartidas, ¿no? Y aquí vemos todos los posibles escenarios. Entonces, esto es relevante que lo tengamos presente justamente para que sepamos cuál es la probabilidad de no cubrir cierto pico de carga bajo un conjunto de generadores que tengamos. Y obviamente va a ser bastante esto dependiente de la data que se tenga en ese momento. ¿Correcto? Acá por si acaso tengo otro ejercicio. Igual se los voy a dejar, llamémoslo así, bueno, hicimos el de acá. Acá hay un segundo ejercicio. Son dos ejercicios, uno de 90 con 140 y otro con 1900. Hicimos el de acá. Pero ese primero se los voy a dejar ahí resuelto, en una diapositiva, para que justamente ustedes puedan practicar estos casos y vean cuál es el análisis de probabilidad de no cubrir una cierta potencia. Ojo con eso, por favor, en el pronóstico de la demanda. Entonces estamos claros, ya hemos hecho un ejercicio y por lo tanto ustedes pueden sacar el segundo. En el modelo económico tradicional, en el esquema clásico, llamémoslo así, de modelo económico tradicional, yo lo que quiero es tener una confiabilidad lo más barata posible. Ese es el concepto que nosotros tenemos en Ecuador, un concepto clásico, ¿no? Donde yo lo que quiero tener es cubrir la demanda de la forma más barata, y cuando digo cubrir la demanda no solamente es asumiendo un escenario técnico infalible, estoy obligado a estudiar también esa tasa de fallo de no poder cubrir la demanda, ¿no? Con los equipos que tengo. Que obviamente a mayor edad que tengan los equipos, con años de operación, sobre todo cuando superan los 30 años de operación, la tasa de fallo se dispara de manera importante. Típicamente también en un modelo económico tradicional, en parte de pronóstico de demanda, en la parte de planificación, los costos fijos suelen que está asociado a la depreciación, al retorno, al CAPEX, que le llaman eso también. Depreciación es los costos típicos que vamos a tener de gastos, ¿no? El CAPEX, depreciación es lo que digamos, los elementos van perdiendo su valor año a año. Eso es normal. Los impuestos, el personal, etcétera. Incluso los mantenimientos que hay que hacer independiente de que se use o no el equipo. En resumen, los costos fijos suelen ser aproximadamente representar el 20% en este caso de lo que cuesta el equipo al año. Si un equipo cuesta 100 millones, probablemente el costo estará alrededor de unos 20 millones al año. Esto estamos hablando de una idea muy a grosso modo, ¿no? Habrá que hacer este análisis con más detalle, pero sirve mucho para saber qué es lo que yo espero de un equipo bajo esta modalidad tradicional. En el caso de una generadora, por ejemplo, cuesta 60 millones, los costos fijos obviamente va a estar un 20% de 60, es decir, 12 millones, más o menos 1 millón al mes, lo que va a costar todos los costos fijos, todo lo que se llama gasto corriente, y obviamente el costo total va a ser el costo fijo más los costos variables que ya tienen que ver con el nivel, obviamente, de producción, ¿no? Ahí sí, sobre todo con el combustible particularmente, ¿no? Ahí se saca lo que es los costos fijos y variables. En el caso del modelo económico moderno, que es la tendencia que se está utilizando en muchos países, realmente el objetivo ahí en cambio no se trata de tener la mayor cantidad de equipos lo más baratos posible, en el sentido de la confiabilidad, ¿no? Lo más barato posible. Se trata de maximizar utilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente yo tengo que cubrir lo que me solicitan en términos de potencia y energía. Yo lo que busco es decir, miren los costos de operación, el COA que voy a tener son los ingresos, en este caso menos
operación y mantenimiento. Aquí yo más o menos saco lo que son los costos de operación anual y calculo la tasa interna de retorno, es decir, qué tan rentable es esto para mí o no. De alguna manera, hoy por hoy lo que se estila es, yo estudio todos los posibles escenarios operativos con diversos niveles de tasas internas de retorno. La tasa interna de retorno es el grado de recuperación que tengo yo del dinero, ¿no? Considerando incluso hasta la tasa de préstamo, gastos financieros, etcétera. Mientras yo tengo una tasa interna de retorno más grande, significa que ese proyecto es más lucrativo, ¿ok? Entonces, yo lo que hago es diferentes escenarios operativos con diferentes TIR y a la hora yo de escoger por qué tipo, en este caso, escenarios debo trabajar, siempre escogeré los que me den la mayor rentabilidad. Esto sucede mucho, sobre todo cuando usted trabaja en mercados spot, está asociado sobre todo a temas, llamémoslo así, mercados diarios, mercados donde usted puede decidir producir o no. No sucede eso en los costos variables y costos fijos, ahí todos están a disposición y de alguna manera lo que dice es, mire, si la tasa de rentabilidad no es lo que yo quiero, simplemente no participo. No se trata de ganar un poquito o ganar mucho. Simplemente yo tengo una tasa de rentabilidad, por ejemplo, del 25%. Menos de eso no tiene sentido para mí entrar. Y es un modelo que está más asociado a maximizar utilidades, como lo dice. En cambio, en el caso anterior, es un modelo que busca, llamémoslo más clásico, lo que busca es tratar de cubrir la producción de la manera más bonita. Acá, en cambio, entro siempre y cuando me sea conveniente. No digo que ninguno sea ni mejor ni peor, simplemente son dos esquemas distintos que donde típicamente se utiliza más el modelado económico moderno, donde la participación es de carácter de las empresas, llamémoslo así, sobre todo las generadoras, es facultativa, deciden si quieren realizarlo o no, y lo hacen a partir de una tasa interna de retorno. Cosas positivas que tiene, hay una mayor participación privada en este modelado económico moderno, cosas negativas que puede tener, que tiende a subir los costos de la electricidad. Entonces, cosas positivas que tiene el modelo económico tradicional, que bien manejado, vende la electricidad más barata. Cosas negativas que tiene el modelado tradicional, que suele, al no ser tan atractivo como el modelado moderno, que hacia temas de rentabilidad, la parte de inversión privada puede verse no tan atraída. Entonces, en un modelo económico, ¿cuál es mejor? ¿Tradicional o moderno? Depende del riesgo de cada modelo. No se puede pensar, aquí vienen ciertas preguntas que hay que echarle un poquito de cabeza, ¿no? No se puede pensar que uno es mejor o peor. Hay de los dos escenarios, Estados Unidos, por ejemplo, tiene de los dos tipos de modelado. Tiene más bien como una tendencia hacia, más bien, llamémoslo así, mercados mayoristas y hay otros que son mercados liberalizados. Y no ha funcionado en el mismo país todas las normativas, todas las formas de mercado. Lo que les quiero decir con eso es que hay que adaptarse a las realidades que tiene cada país. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? El riesgo de cada modelo. La pregunta es, ¿quién cubre los riesgos de cada modelo? Por ejemplo, cuando hubieron los problemas de mercado liberalizado en el año 21-22, ustedes hicieron el ensayo, ¿quién terminó cubriendo los riesgos a la final? ¿Quién puso un techo al aumento de los costos? En muchos casos, el mismo Estado, tratando de limitar, en este caso, estos, digámoslo así, poniendo subsidios, abaratando impuestos, etcétera. También es cierto que tienen otras ventajas, ¿no? Los riesgos, por ejemplo, de no contar con la generación. Pero cabe recalcar que cuando se hace una buena política, una buena gestión política en este tema de los mercados eléctricos, siempre son atractivos las nuevas inversiones en este tipo. El power es algo que atrae muchísimo, pero por supuesto hay que llevarlo de una manera seria, muy confiable, transparente, para que la gente quiera venir y de alguna forma pues darle ese mensaje que arranca primerísimo con seguridad política y jurídica.
Cuando no hay seguridad política y jurídica, la gente huye, en este caso, de inversiones, y estamos hablando de inversiones privadas, nacionales o extranjeras. El efecto en la comunidad, cuál es mejor o cuál es peor, bueno, todo depende del estatus, la situación de en este caso, llamémoslo así, yo podría atreverme a manifestar que en aquellos mercados que son muy maduros y muy confiables, llamémoslo así, el ente regulador, tienen una tendencia a ser mejores los mercados modelos modernos. Sin embargo, en aquellos mercados donde hay demasiada especulación, donde de alguna forma tenemos nosotros reguladores que no son tan finos, que no son tan serios, podría resultar mejor un modelo tradicional. Depende mucho de la realidad de cada organización. Y por supuesto, los efectos medioambientales que podemos tener, hay que tenerlos presentes también en cada uno de los escenarios, ¿no? Entonces, hasta allí alguna consulta, mis queridos estudiantes. Bajo este escenario, estamos claros de que hemos estudiado lo que es el pronóstico de la demanda y quiero que estudiemos un poquito lo asociado a la normativa nacional en la planificación de los sistemas energéticos de potencia. Tenemos la regulación Arsener 420 y básicamente, ¿qué es lo que dice? Va a hablar de la planificación operativa, despacho y operación del sistema eléctrico de potencia. Objetivo, establecer las disposiciones generales para la planificación, miren lo que dice aquí, operativa y de despacho en el sistema eléctrico de potencia ecuatoriano. ¿Quién es el que tiene que llevarlo? De carácter obligatorio en el caso ecuatoriano es el SENACE, obviamente, que es el que lidera, y las empresas eléctricas del sector que son controladas en la parte de planificación por el SENACE. En la parte inferior, una gráfica, ¿no?, de esta regulación para recalcar, la tienen ustedes básicamente en el aula virtual. Algo adicional, por favor, el día de mañana vamos a tener una clase adicional, una clase sincrónica. Vamos a hacer por ahí algún ejercicio tipo examen. Básicamente hemos tenido muchos paras por este punto de los apagones y de alguna forma recuperar un poquito todos esos tramos de tiempo y también esos excesivos feriados que han existido. Entonces vamos a tener una clase adicional luego y les voy a dejar aquí anotado, por favor, mañana sábado 16 de noviembre, y vamos a tener esa clase de 12 a 11 horas, a 1:30, perdón, 1 hora y media de clase, en el mismo enlace, y lo que quiero es básicamente hacer ejercicios, ¿no? Ejercicios tipo examen. Por ahí tenemos, creo, un estudiante que es del extranjero, que el estudiante, pues, ese día el examen lo ponemos de manera remota. Todos los demás lo vamos a dar el examen de manera física, ¿no? Por ahí me dice, profe, mañana clase de marco regulatorio y de gestión y marco regulatorio del sector eléctrico. Sí, bueno, esta tiene que ver con planificación de sistemas de potencia a las 12 y de marco regulatorio del sector eléctrico, en ese caso, aunque no tiene nada que ver, es de 10 a 11:30, ¿no? Entonces, el profesor tomará ahí 30 minutos para coger aire y nos vamos después igualito con ejercicios. Probablemente no de dos cosas, pero por ahí me preguntó un estudiante que coincide, como son materias de último año, pues quiero que justamente la de planificación también vayan con fortaleza y que, en resumen, tengan una buena clase, un buen examen, salgan lo mejor posible. La clase no es de carácter obligatorio, como ahora se los pondré vía online, pero sí estamos claros que ustedes van a tener mucha ventaja aquellos que vayan a la clase porque podrán hacer alguna pregunta y sobre todo pues son ejercicios tipo exámenes que les van a ayudar a tener una mejor nota, ¿no? Espero que haya quedado claro. Entonces, igual yo voy a poner un anuncio donde diré que esta clase la vamos a tener, digamos, adicional. No es obligatorio, pero van a tener una gran ventaja por los ejercicios que se van a realizar. Entonces, seguimos adelante un poquito. Aquí hay ciertas, yo le llamaría, eh,
terminologías que son muy claves que ustedes las tengan presentes, porque en cualquier país es lo que se suele utilizar y sobre todo en el caso ecuatoriano, las aterrizadas a la realidad del sector ecuatoriano, ¿no? Que van a coincidir con el caso del estudiante internacional peruano que tenemos, ¿no? Lo cual nos alegra mucho. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como característica? Por ejemplo, la terminología clave que vamos a tener acá, primero es una consignación, también básicamente le suelen llamar órdenes de trabajo en otras partes, pero en nuestro país es la consignación, donde básicamente el SENACE me da o no el ok para poder hacer el mantenimiento de infraestructura grande, importante, ¿no? Asimismo, tenemos consignaciones de tipo sencilla, es decir, una falla que por algún motivo es inesperada, la cual puede ser controlada, no, no es algo mayor. Tenemos una falla, una consignación crítica, que es inesperada también, pero que provoca ya un cambio importante en la infraestructura, es decir, me puede provocar una inestabilidad electromecánica, algo que me puede generar un daño mayor, ¿no? Ya esto ya es una falla que hay que atender de manera inmediata, emergente. Y una consignación N-1, que es básicamente como por ejemplo una línea de transmisión, por algún motivo, yo tengo una doble terna, se me va una de las ternas por un cortocircuito, porque se me dañó un aislador, por lo que sea, por lo que se me dañó la estructura. En resumen, me quedo solo con, en este caso, un elemento del componente N-1, ¿no? En este caso, el componente es de 2, -1, se va, ¿no? Y estoy, sea una subestación que se me vaya. En resumen, es un estado de que puedo seguir operando, pero estoy bajo contingencia, ¿no? Y que he perdido un elemento. O sea, estamos en alerta, hay que estar con cuidado. Esos son las terminologías de consignación. Definición de plazos en el caso ecuatoriano y de forma general en Latinoamérica, se entiende que corto plazo significa semanal, diario, u horario, es decir, corto plazo es una visión de semana en una planificación, en mediano plazo hasta 2 años y de largo plazo más de 2 años, ¿no? Despacho centralizado, estamos claros que el despacho económico se realiza a través del SENACE, sobre todo para generadores que tienen más de 1 megavatio y que el generador está sincronizado con el sistema. Si el generador no está sincronizado con el sistema, es decir, que está aislado, no le interesa el silencio. ¿Ok? Y tiene que tener más de 1 megavatio para que pueda de alguna manera generar algún interés en el SENACE importante para controlar ese ingreso de energía ya de una manera más fina, ¿no? Intrahoraria. Generación no solicitada, que es básicamente cuando ingresa al sistema eléctrico una generación sin que el SENACE se lo haya pedido. ¿Ok? Y de alguna manera, pues esto está penalizado, ¿no? Y en muchos casos tampoco está valorizado, así que es perder el dinero. Siempre tiene que ir con la autorización del SENACE. Y ya le digo, normalmente está penalizado, no solo que no le van a pagar, sino que le van a penalizar. Generación obligada, básicamente cuando la generación, en este caso, está asociada para la demanda. Es decir, necesito tenerlo activo por temas de demanda. ¿Ok? Cuando estoy hablando, en este caso, de generación forzada, que es parecida, se debe en cambio a restricciones técnicas que deben ser consideradas en el despacho. O sea, lo tengo que mantener de una manera forzada. ¿Quién me da un ejemplo de generación forzada debido a restricciones técnicas? ¿Quién me da ejemplo de una generación forzada? ¿Qué significa eso? Que yo tengo que generar de manera forzada por restricciones técnicas. John Herrera. ¿Está John? Sí, ingeniero, ya. ¿Qué se le La ocurre? parte se podría considerar, por ejemplo, en el caso de que el generador no tenga suficiente abastecimiento, pero que igualmente tiene que, por ejemplo, un generador hidroeléctrico que no tiene suficiente caudal para generar y no está generando la potencia mínima que debería.
pero de igual forma, por restricciones del sistema que necesita despachar una, o sea, dar, proveer para una demanda en general, tiene que igualmente ingresar en el mercado o en el despacho económico para poder solventar lo que es la carga. Podría considerarse eso como generación forzada. Tal vez, bueno, un poquito, porque claro, lo que no puede ser nunca negociable, y aquí aprovecho el ejemplo de John, que por bien la luz, lo que nunca puede ser negociable es producir energía eléctrica al punto de colapso del elemento que está produciendo, es decir, el generador o la turbina. Eso no es negociable. Cuando usted tiene en el manual del fabricante, ¿no? Y observa y le dice, mire, este equipo no puede operar más de 5 días continuos, y tal vez alguien le dirá, oiga, es generación forzada porque lo necesita el país. No. Un jefe de central en ese momento, un jefe técnico, tiene que decir, este es lo que dice el manual y por lo tanto yo no voy a hacer operar más la máquina. Si quieren hacerlo operar, será otras personas. ¿Por qué, mis queridos estudiantes? Porque puede ser que no pase nada, pero también puede ser que pase mucho. Y cuando pasa mucho, cuando llamémoslo así, un siniestro, y lo más grave, cuando hay heridos o muertos, nadie va a entender el concepto de fue más importante la demanda de energía que haber quemado o dañado a una persona. Quemado quiere decir quemado un equipo o dañado a una persona. Entonces, claro, el ejemplo que me da John un poco me quiere decir es como continuemos, aunque esto pueda dañar la máquina, y lo entiendo un poquito por ese lado, la respuesta es no. La máquina no puede ser negociación el tema de un posible daño a la infraestructura. Esto estaría más asociado, mis queridos estudiantes, a yo tengo que generar por temas de calidad de energía. Por ejemplo, estoy en un lugar donde estoy en una línea muy larga y por algún motivo, a pesar de que mi generación no es la más barata, tengo que tenerla forzada por temas de calidad de energía para mantener lo que es calidad de producto, es decir, calidad de forma de la onda y calidad de lo que tiene que ver, en este caso, con lo que es interrupciones, ¿no? Entonces, pero sobre todo por calidad de onda se suele utilizar mucho. Entonces, la generación forzada típicamente se usa cuando tiene que ver temas de calidad de energía, ¿no? Entonces, aquí viendo un poquito más adelante, vemos la potencia. Esto es pregunta de examen, cuidado. La potencia, básicamente, hay tres tipos de potencia. Esto se usa muchísimo, mis queridos estudiantes, en temas de, a todo nivel, generación, transmisión, distribución. ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando me dice potencia nominal, es lo que dice la placa. De repente la placa dice 23 megavatios. La efectiva, de repente este equipo es muy viejito, de repente este equipo, erradísimamente, al momento de comprarlo, resulta que trajeron un equipo que debería trabajar en Alaska y no en Guayaquil. Y claro, ese equipo que tiene un sistema de refrigeración que era, que es más, probablemente tenga hasta un sistema de calentamiento y no de refrigeración, pues resulta que de los 23 megavatios que decía la nominal, pues 23 a lo mejor solamente me dé 20 de manera efectiva. ¿Por qué? Porque ya vemos por Vetustez, que es lo típico, o de repente por una mala selección del equipo del diseño, tiene que bajarle un poquito la potencia efectiva. Les doy otro ejemplo. De repente está trabajando a un nivel de altura en el mar, de repente usted lo tenía que hacer trabajar a nivel, usted compró un equipo para trabajar a nivel del mar, cero, y usted lo fue y lo mandó a trabajar, qué sé yo, a Cusco, ¿no? A más de 2000 metros. Entonces, obviamente el equipo no le va a apoyar de la misma manera. Y disponible tiene que ver, en cambio, con lo que está sucediendo en ese instante, que de repente puede ser que esté goteando alguna parte de la turbina, de repente puede ser que el generador está evidenciando algún punto caliente, de repente puede ser que el transformador esté limitado por algún tipo de comportamiento de punto caliente que tengan los aisladores, etcétera, etcétera, etcétera. La disponibilidad tiene que ver, de repente ese día, el trafo tuvo una falla de 5 megavatios y por lo tanto, de lo que efectivamente puede producir 20 menos 5 megavatios, porque
tiene de repente el transformador un problema en el ventilador y no puede sacar ventilación forzada, está limitado, solo voy a poder disponer de 15 megavatios. Es decir, ese generador de 23 de placa, que de potencia efectiva tiene 20, pero que sería, o sea, la potencia efectiva quiere decir el mejor de los escenarios productivos en ese equipo, nunca va a dar más de la potencia efectiva, no importa lo que usted haga, ¿ok? Pero por ese día, por el problema que hubo, solo puede dar 15. Espero que haya quedado claro este ejemplo, que lo vamos a utilizar muchísimo en su vida laboral. Y tenemos restricciones, por supuesto, restricciones que están asociadas a limitaciones impuestas, ¿no? Restricciones técnicas que tienen que ver por capacidades de los equipos. Ya les digo una restricción, por ejemplo, tengo yo un problema en el transformador, que es una restricción de 5 megavatios, ¿no? Y operativas que están asociadas a criterios de calidad, seguridad y confiabilidad. Ya les había dado el ejemplo, por ejemplo, del tema de restricciones operativas. No puedo subir de repente más la potencia porque ya estoy teniendo algún tipo de novedad que me dispara la máquina. Por lo tanto, tengo que bajarle un poquito, ¿no? O el tema de calidad de energía. Son condiciones que me dan que me obligan a tener restricciones. Obligaciones del SENACE, estamos claros, tiene que, en el caso ecuatoriano, que es una planificación más bien tradicional, cubrir al mínimo costo posible lo que tiene que ver la calidad, seguridad y confiabilidad, elaborar y controlar toda la operación y el mantenimiento. Hace 2 años atrás ya están estudiando, ¿no? El plan bianual de operación y mantenimiento y lo están evaluando cada 3 meses cómo va desarrollándose, ¿no? Para hacerlo mucho más fino, trimestral. Elaborar y controlar el programa de operativo semanal, es decir, de alguna manera una semana antes hacer ya lo que es mucho más fino, lo que se va a hacer la semana que viene, determinar el despacho económico, horario, o sea, quiere decir un día antes, cómo lo va a ejecutar y monitorizar, y preparar, obviamente, informes cuando hayan fallas por regulación primaria de frecuencia, regulación secundaria de frecuencia, para las respectivas sanciones si hubieron fallos en el caso del SENACE, el despacho tiene que ser, en este caso, siempre cuando sea mayor o igual a 1 megavatio, es un despacho controlado, centralizado, siempre va a tener la obligación de operar el generador conforme el despacho, no es lo que usted le cree, es lo que necesitamos y por lo tanto tiene que ser así. Si usted opera por algún motivo sin permiso, eso hay 6 sanciones. Está basado en el caso ecuatoriano el costo variable, es decir, entran los más baratos que se tengan a nivel de producción. Las energías renovables no convencionales tienen un costo variable de producción cero, de alguna manera, solo en estado operativo normal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se busca, le ponen un costo operativo cero, no es porque valgan cero, por si acaso, es porque básicamente es una manera de matemáticamente decir, siempre entremos primero con renovables, no convencionales, sol, viento, biomasa, o sea, démosle prioridad matemática, pero a la hora de la verdad obviamente tienen un valor, ¿no? Sino que es una forma de decir matemáticamente, si va a entrar lo más barato, le pongo un valor cero y ya estoy diciendo va a entrar 100. Y los generadores y autogeneradores, en este caso, deben contribuir a la calidad de voltaje, es decir, todos tienen que operar y sumarse a la vez. Hasta allí, ¿alguna pregunta, mis queridos estudiantes? Entonces, y adelante, por favor. No es respecto a la clase, sino que una petición. O sea, que hay posibilidad de dejar el ensayo de tres fines de semana para el domingo próximo. Para Si no hay interferir, posibilidades de qué, de dejar el ensayo 2 para el domingo próximo. No interferir con la semana de exámenes. Claro, sí hay posibilidad. no habría problema, no habría problema. ¿A alguien más se le ha complicado cubrir el ensayo número 2? O sea, sí sería bueno si se lo quise abrir, si existe la posibilidad de postergarlo, profe. Sí, ingeniero, por Está favor. bien. Co- Lo voy a dejar entonces, por favor, hasta el día sábado 23, ¿ok? Para que Sí, tengan profe. toda esa semana.
Entonces, para que saquen la mejor nota y sobre todo hagan la conciencia de esa tarea, ¿no? Entonces, vamos a darlo hasta el Profe, sábado 23. una consulta Adelante. más. No sé si es que la otra vez le pedimos, entiendo que está ocupado, si le pedimos nuevamente de favor si puede lo que es subir el resto de la clase. Ya hoy día mismo Y, se va a subir, no se preocupen. y también si por favor puede habilitar el poder descargarlo, porque, bueno, por el tema ahorita de la energía, pues, para ya tener las grabaciones en nuestra computadora. Permítame, déjeme hacerlo una vez, que eso es más probable que me olvide. Déjeme verlo, déjeme Para ver las una dos vez. materias, por favor, profe. Vamos a ver, vamos a ver una vez, de una vez. Déjeme ver. Planificación. De una vez lo voy a dejar abierto y les voy a enviar el enlace por aquí. Bien, perfecto. Ahí les voy a dejar el enlace para que ustedes, por favor, lo puedan bajar y de esa manera, si necesitan, ahí lo tienen. Ahí lo pueden entrar de golpe y lo pueden de alguna manera bajar sin necesidad de que solo se vea, sino que también se puede descargar. Entonces, mis queridos estudiantes, un poco haciendo un recorderis muy rápido, eh, permítanme un segundo. Listo. Estamos claros, el día de hoy hemos observado lo que es el modelo tendencial, llamémoslo así. Hemos hablado también del modelo econométrico, en lo que es la pronóstico de la demanda. Hemos hecho un pequeño análisis de cómo funciona el modelo econométrico, que hablábamos a corto plazo, y el tendencial, más bien a largo plazo. Hemos hablado de las hipótesis claves para lo que tiene que ver la planificación tradicional, típicamente marcos de reserva del 15-20%. Hemos dado un ejemplo práctico de cómo el margen de reserva funciona de una manera, digamos, semanal. Esos son datos reales en el caso ecuatoriano. Hemos estudiado también lo que tiene que ver con esta tasa de probabilidad de no cubrir, llamémoslo así, la demanda. Y hemos visto diferentes escenarios. Un escenario sencillo de dos generadores que pueden ser obviamente mucho más grandes. Les invito a que hagan el ejercicio que está en este caso planteado. Hicimos uno de los dos. También hablamos de las pros y contras y características del modelado económico tradicional y el modelado económico moderno. Y también hemos hablado de normativas nacionales, la falta de aplicación o terminologías claves y de alguna forma las obligaciones que tiene el SENACE en, llamémoslo así, a la hora de generar la planificación. Si no hay más consultas, mis queridos estudiantes, el día de hoy les voy a subir los videos que faltan. Voy a aprovechar, realmente normalmente los suelo subir mientras doy las clases, pero ahora las condiciones se ponen un poquito más complicadas, por lo que incluso las clases se me han cortado, ¿no? Entonces prefiero ahora ver internet puramente para las clases. Si no sé si no hay ninguna consulta adicional, aquí quedaría la clase del día de hoy y nos veríamos a las 12 del día. Muchas gracias, profe. Me despido. Mañana nos vemos a las 2. Saludos.